en esta clase o tutorial lo que vamos a explicar es qué relación hay entre las compras y las ventas, ¿sí? Es una cosa muy sencilla de entender. Supongamos que yo tengo compras por 800 pesos, vamos a hacer un ejemplo numérico, y le aplico un porcentaje de utilidad del 25%, la ganancia, digamos. Voy a obtener esto por este porcentaje, me da 200. Entonces el total de venta va a ser la compra más los 200 que le gané. Esto lo vamos a llamar margen de utilidad y a esto lo vamos a llamar ganancia bruta o utilidad bruta. Utilidad bruta, ¿sí? Es decir, a la mercadería, ¿sí?, que compré, le apliqué un 25% de utilidad, obtuve 200 de ganancia, entonces yo tengo que venderlo a 1000, ¿sí? Esto es lo que gané en primera instancia, ¿sí? Mercadería, que acá también dentro del rubro compras, si soy una fábrica, pueden ser materias primas, insumos, ¿sí? Bueno, etcétera, etcétera. Dentro del rubro compras, ¿sí?, sobre la cual yo le aplico un margen de utilidad y obtengo un monto de ventas. A esto hay que descontarle gastos, ¿sí? Los gastos está bien, gastos, que tengo algunos que tienen IVA y otros que no tienen IVA, ¿sí? Vamos a empezar por lo más sencillo, autónomos, ¿sí?, que es el pago de la jubilación del dueño o del gerente, jubilación, ingresos brutos, ¿sí? Sueldos brutos. Sueldos brutos, ¿por qué? Porque los sueldos brutos hay que descontarle los aportes. Esto no es un costo, esto lo pagan, se supone que lo pagan los empleados. Por eso acá anotamos sueldos brutos, contribuciones patronales, ¿sí? Contribuciones patronales, que acá hay ART, jubilación, lo mismo que los aportes también, ¿no? Aportes que se hacen a veces a los sindicatos, etcétera, etcétera. Obra social, todo entra acá, que los empleadores también tienen que aportar y pagar, y eso es un costo, ¿sí? Después acá tenemos gastos también con IVA, es decir, esto viene facturado, al igual que la compra, pero sobre estos gastos yo no aplico un porcentaje, que son, por ejemplo, el alquiler, luz, gas, teléfono, internet, fletes, papelería, etcétera, etcétera, ¿sí? Combustible, lubricante, bueno, todos los gastos que sean gastos con IVA, ¿sí? Vamos a poner acá. Por último, el sueldo del dueño o del gerente, del dueño o gerente, ¿sí? Bueno, ahí tenemos todo el cuadro, digamos, las ventas estas me tienen que pagar todo esto, ¿sí? Esto lo vamos a poner en negrita y esto también lo vamos a poner en negrita. Es decir, la venta me tiene que pagar, además de las compras, me tiene que pagar todos estos gastos, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a dejar acá abajo para que no moleste, ¿sí? Y esto también lo vamos a dejar acá abajo para que no moleste, porque son parte, no es parte, digamos, del análisis acá. Vamos a hacerlo más sencillo. Los gastos con IVA, que son todos estos, y acá van los sueldos brutos que tienen aportes. Esto genera deuda, es decir, además esto a veces no significa que esto en el momento, digamos, yo lo tenga que pagar en el momento. A veces la mercadería la estoy adeudando, a veces estoy adeudando autónomos, ingresos brutos, cualquiera de estas cosas a veces puede generar deuda, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a borrar también. Entonces nosotros vamos a hacer la cuenta como hacemos los contadores. Ventas, arrancamos de atrás para adelante porque quiero ver la sumatoria que me da al final acá, ¿sí? Y después ponemos las compras, ¿sí? Entonces yo pongo 1000, acá pongo 800, acá me da una utilidad bruta de esto menos esto, 200, perfecto. Con estos 200 yo tengo que pagar todos estos gastos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio donde le vamos a aplicar porcentaje para que se entienda, ¿sí? Supongamos que de autónomo tengo el 0,1% sobre el total de la venta. De ingresos brutos tengo el 5%
sobre el total de la venta. Sueldos brutos, supongamos que tengo el 5% sobre el total de la venta. Las contribuciones patronales aproximadamente son la mitad de los sueldos brutos, ¿sí? Así que esto por el 50% me da aproximadamente un 0,25, un 2,5%. Acá lo vamos a poner más decimales para que se entienda. Bueno, gastos con IVA, vamos a suponer que alquiler, luz, gas, teléfono, internet, flete, papelería, combustible, etcétera, etcétera, es un 4% sobre el total de la venta, ¿sí? Vamos a sacar un decimal. Y el sueldo del gerente es la diferencia hasta que logro completar. Entonces, si yo acá tengo que la utilidad bruta es el 20% de la venta, ¿sí? Esto dividido esto es 0,2. Esto dividido esto es 0,80. Entonces, estas dos cosas, vamos a ponerlo en porcentajes, ¿sí? Estas dos cosas me dan el 100%, ¿sí? Entonces, con esta utilidad bruta, con este 20%, yo tengo que pagar todos estos gastos, ¿sí? Entonces acá, si yo acá tengo, vamos a sumar estos gastos de acá, si yo acá tengo 16,6%, le voy a decir 20% menos 16,6% me da 3,40%, que es lo que le va a quedar al dueño, es decir, la diferencia de todo ese revoleo es lo que le queda al dueño, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos acá a ponerlo en valores, esto lo vamos a correr para acá, ¿sí? Y acá le vamos a poner también porcentaje, 80%, y acá vamos a poner 100%, está perfecto, ¿sí? Así que vamos a poner el porcentaje, vamos a hacer la cuenta de manera que... Bueno, entonces vamos a hacer la cuentita en base todo al porcentaje de venta, ¿sí? Para que nos cierre el estado de resultados, ¿sí? Más esto por las ventas, ¿sí? Más esto por las ventas, más esto porcentaje por las ventas, ahí lo voy llevando todo a importes en pesos, más las contribuciones por el porcentaje de ventas, esto también por el porcentaje de ventas, más esto por el porcentaje de ventas, ¿sí? Sumo y me da 200, ¿sí? Acuérdense que para que nosotros redondear los 200 hicimos la diferencia, sumamos esto, 16,60, ¿sí? Hicimos esa sumatoria y a los 20% de este de utilidad bruta se lo descontamos el 16,6%. Entonces nos quedó que al dueño, después de pagar todos los gastos, le quedaron 33,4% le quedan al dueño, ¿sí? Bien, entonces esto sería así. Anotamos, vamos a poner acá todos estos gastos. Vamos a anotar acá todos estos gastos, así que el total de gastos es 166, gastos totales, son 166 pesos. Vamos a ponerlo acá, vamos a darle vuelta acá, si usamos la misma, lo vamos a anotar bien. Entonces, esta utilidad bruta menos estos 166 pesos me da que tengo una utilidad neta más esto menos esto, son 34 pesos, ¿sí? Que son la utilidad neta o lo del dueño, es la que le queda al dueño. ¿Estamos de acuerdo? Acá le vamos a poner, vamos a separar así y le vamos a poner dos rayitas así para que se entienda. Bueno, entonces, este porcentaje, vamos a arrancar todo de cero, a 800 pesos que yo tengo de mercadería, que ya explicamos, mercadería, materia prima, lo que sea, le aplico un 25% de ganancias, voy a tener una utilidad de 200. Entonces yo para ganar estos 200 tengo que vender esta mercadería a 1000 pesos. Perfecto. Después tengo gastos. Vamos a suponer que el 0,1% es de autónomos, ingresos brutos un 5% sobre el total de las ventas,
los sueldos brutos un 5% sobre el total de las ventas, ¿sí? Que los aportes están incluidos acá adentro están, bueno, las contribuciones patronales es la mitad de los sueldos brutos, así que un 2,5%, gastos con IVA, ¿sí? Que no son mercadería ni materia prima, alquiler, luz, teléfono, que viene todo facturado, es un 4%, y lo que le queda al dueño es el 3,4%, ¿sí? Entonces todo esto, que es la cuenta fácil que generalmente ustedes suelen hacer, o los que tienen locales, negocios, empresarios, industriales, todos, nosotros la transformamos en un estado contable, que es un estado de resultados, si se quiere. No es estrictamente financiero, ¿sí? Sino un estado de resultados. Entonces pasamos de este modo, las ventas las ponemos acá primero de todo, después ponemos todas las compras, 800, después la utilidad bruta, 200, ¿sí? Que en realidad acá estamos suponiendo que toda la compra la vendí, es decir, que toda lo que compré es costo de mercadería vendida, ¿sí? Ojo que si acá me queda en stock, los números son distintos, pero acá estamos resumiendo, haciendo una simplificación. Después, a estos 200, esto los voy a borrar acá para que no sean confusos. A estos 200 les borro, les descuento autónomos, ingresos brutos, sueldos brutos, contribuciones patronales, gastos con IVA, me da un total de gastos totales de 166. Por lo tanto, tengo una utilidad neta, a los 200 que de utilidad bruta tengo el resto de los gastos totales, me dan 34 pesos, ¿sí? Que esa utilidad neta es la que le queda al dueño. Listo, no tiene más vuelta, digamos, ¿no? Vamos a dejar este porcentaje anotado ahí. Entonces, lo que estamos diciendo acá, que un número razonable, no digo que este sea el de todos los negocios, porque esto puede variar, puede ser el 50%, puede ser el 60%, puede ser el 90%, depende del negocio, depende de la industria, depende de lo que estemos hablando. Pero un número más o menos razonable en los comercios podría llegar a ser un 80%, supongamos, ¿no? Un número más o menos razonable. Bueno, eso es todo.